Bien, el día de ayer nos quedamos justo en el tema del plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? Ahorita voy a compartir mi pantalla, denme un segundo, por favor. Ya, muy bien. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí se puede. ¿De Sí. verdad? Perfecto. Muchas gracias. Bien, ayer pudimos ver los tratamientos, algunas etapas del manejo de residuos sólidos, ¿no? Que recordemos, o si alguien me puede hacer recordar de repente, como siendo un recordaris, cuál es la diferencia entre gestión y manejo de residuos sólidos. A ver si pueden colocar en el chat la diferencia o qué significa gestión de residuos sólidos, qué significa manejo de residuos sólidos. A ver en el chat si pueden colocar, a ver si hacemos como que un recordaris, como que van entrando otras personas. Ya, gestión es la parte documentaria. Y ahí manejo. ¿Qué viene a ser el manejo? Manejo es conocer la clasificación. Ya. Alguien más, a ver, que desee comentar qué es lo que es gestión o qué significa gestión y qué significa manejo de residuos. Bien. Si no hay nadie más, no hay ningún problema. La gestión de residuos sólidos, haciendo como que un pequeño recuerdo, un pequeño remember. La gestión viene a ser toda la parte documentaria, ¿no? La parte, digamos, de oficina, de escritorio, referente al manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Y el manejo de residuos sólidos se refiere a toda la parte operativa de los residuos sólidos. Esto quiere decir, manejo de residuos sólidos, parte operativa de los residuos sólidos, y gestión de residuos sólidos es la parte administrativa de los residuos sólidos. Así es como diferenciamos el tema de residuos sólidos. Gestión, parte administrativa, y el manejo, parte operativa. Y la gestión integral de residuos sólidos viene a ser la unión de la parte operativa con la parte administrativa, el conjunto de todo. Entonces, entendiendo un poco eso, es que ya vamos entrando un poco más de lleno a lo que es el plan de manejo de residuos sólidos. Sabemos de por sí que el plan de manejo de residuos sólidos es un documento técnico legal, no tiene carácter de declaración jurada, que en él se especifican, se indican, se formulan las formas mediante las cuales se va a hacer el correcto manejo de los residuos sólidos. A través del plan es como yo voy a definir cómo voy a gestionar un residuo sólido a través del plan. Entonces, eso significa que el plan es un documento muy relevante para toda compañía, para toda entidad, ya sea pública o incluso privada, porque es el paso a paso, son las etapas, es la forma como se va a gestionar y a operar los residuos sólidos en una empresa, en una institución, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, es muy relevante que podamos tener muy claro las etapas de los residuos sólidos o las etapas del manejo de los residuos sólidos.
Entonces, revisando un poco de forma, digamos, genérica, tenemos que el plan de manejo de residuos sólidos hay una definición y entendemos por definición a que se le da como que un objetivo, una razón de ser al plan de manejo de residuos sólidos. Luego viene la parte de identificación y clasificación, que es una de las partes más importantes del plan de manejo de residuos sólidos y es la parte que más o menos vamos a trabajar el día de hoy. Y ustedes dirán, ¿y cómo vamos a trabajar eso? Porque para hacer clasificación de residuos sólidos normalmente se tiene que hacer a través de una caracterización de residuos sólidos. Sin embargo, en la parte de salud hay algo que se le llama como diagnóstico basal. ¿Qué es el diagnóstico basal? El diagnóstico basal es el documento, el proceso, la actividad mediante la cual se definen, se evalúan, se establecen las diferentes acciones relacionadas al manejo de residuos sólidos con respecto, por ejemplo, a cuánto se genera del papel, cuánto se genera de repente de, de plástico, cuánto se generan de vidrio, de biocontaminados, etcétera, etcétera. El diagnóstico basal nos va a ayudar a identificar cómo es que se manejan mis residuos sólidos, qué tipo de residuos sólidos son los que yo estoy manipulando, los que yo estoy administrando, los que yo tengo en mi institución, en este caso ya sea clínica, hospital, etcétera, ¿de acuerdo? Y por lo tanto va a ser como quien dice nuestra línea base. Nos hablamos de estudios ambientales, esta vendría a ser como la línea base de la gestión de los residuos sólidos o para el plan de manejo de los residuos sólidos. No es como que en un estudio ambiental tienes un, un estudio base, ¿no? Una línea base, ¿verdad? Y adicional, y después de la línea base ya viene el plan propiamente de manejo ambiental, ¿verdad? Entonces, lo mismo viene a ser, en este caso, el diagnóstico basal. Si el diagnóstico basal viene a ser básicamente un estudio, un análisis que se realiza al, a la realidad en la cual se encuentra una institución, en este caso, de salud. En este caso estamos tomando un tema de salud. Bien, luego tenemos la minimización y manejo. Esto quiere decir, una vez que tengo mi diagnóstico basal, ya he identificado los residuos que voy a generar, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer es establecer medidas de mitigación y manejo o de mitigación y segregación de los residuos sólidos. Porque recordemos que en función a esas medidas es que yo voy a poder establecer todas las acciones con la finalidad de poder disminuir al máximo posible la generación de residuos sólidos. Entonces, sigue la parte de minimización y segregación. Recordemos que la segregación es obligatoria, por tanto, sí o sí tenemos que tener en un plan de manejo de residuos sólidos todo lo que corresponde a segregación. Jorge, ¿qué pasa si yo no tengo lo que corresponde a segregación? ¿Estoy en falta? Claro que sí, porque la norma es clara al decir que tiene que haber una correcta segregación de residuos sólidos y eso debe estar estipulado, debe estar mapeado en mi plan de gestión y manejo de residuos sólidos. Bien, luego tenemos embalaje, que básicamente es la fuente. Es cómo es la generación de residuos sólidos en la fuente, cómo se va a manejar los residuos sólidos desde la fuente. Y este es un punto muy importante, muy relevante, porque muchas veces algo que no se tiene es cómo se va a manejar los residuos sólidos de la fuente, qué tipo de contenedores voy a utilizar, el tamaño de los contenedores, etcétera, etcétera, que es información muy relevante, muy importante y que debemos nosotros también tener mapeada, tener ya definida nuestra forma de trabajo respecto a ese punto. Luego tenemos el almacenamiento que tiene que ver con el almacenamiento central, el almacenamiento intermedio, el almacenamiento final de los residuos sólidos, ¿no? Entendiendo como almacenamiento final a no el lugar donde se van a disponer los residuos,
sino al lugar físico dentro de la institución, dentro de la entidad, etcétera, en la cual se van a almacenar los residuos sólidos antes de que estos puedan ser evacuados por una EO RS ya hacia algún relleno de seguridad, hacia un relleno sanitario posiblemente. Luego tenemos la transferencia de transporte, que viene a ser la recolección, ¿sí? El servicio de recolección que puede realizar la ERS que hemos contratado. Sí, eso corresponde a transferencia de transporte. Luego tenemos el tratamiento, que hablamos de tratamiento, evidentemente, a la gestión propiamente del residuo, cómo se va a manejar, ¿no? Si va a ser, no sé, por autoclave, si es que posiblemente se va a incinerar. Entonces, eso tiene que estar mapeado en nuestro plan de manejo de residuos sólidos. ¿De acuerdo? No es que nosotros nos lo vamos a inventar y según eso ya definimos, no. Todo tiene que estar mapeado en nuestro plan de manejo de residuos sólidos. Luego tenemos ya obviamente la disposición final, porque de todas maneras, va a existir una disposición final de los residuos sólidos. Entonces, eso es parte de nuestro plan. Luego, el plan de contingencia, que es un punto muy relevante dentro del plan de manejo y gestión de residuos sólidos, que muchos a veces no lo consideran, no lo toman en cuenta, pensando que de repente no tiene tanta relevancia, pero el plan de contingencias es sumamente relevante, porque es el que nos va a decir cómo vamos a actuar en caso de una emergencia, sea cual sea la emergencia. Y si es que no tenemos claro cómo vamos a actuar en caso de una emergencia, es posible que incumplamos ciertas normativas, ciertas especificaciones legales que hay que de todas maneras cumplir. Por ejemplo, el reporte de emergencias ambientales. Para hacer un reporte de emergencias ambientales hay que cumplir con ciertos plazos, con ciertos tiempos, y si es que yo no cumplo con esos plazos, con esos tiempos, pues me pueden llegar a sancionar. Y obviamente eso no es lo que nosotros estamos buscando. La idea es que podamos mapear todas las acciones que deben ser parte de un plan de manejo de residuos sólidos en este caso. Luego tenemos la implementación del plan de manejo de residuos sólidos y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Pero a qué se refiere con la implementación del plan de manejo de residuos sólidos? Si ya lo estoy elaborando el plan. Efectivamente, estamos elaborando el plan, pero no estamos diciendo cómo se va a implementar, o sea, qué acciones se van a tomar para implementar el manejo o para implementar el plan de residuos sólidos. Y ese es el punto importante. ¿Cómo es que se va a implementar el plan de residuos sólidos? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener un esquema, un paso a paso, una serie de, digamos, como que normas que nos van a ayudar a decidir cómo es que se van a manejar los residuos sólidos. Si es con costos propios, si de repente personal propio, si de repente se va a contratar a una empresa tercera. Todo eso tiene que estar definido en el plan de manejo de residuos sólidos. Todo tiene que estar definido en el plan de manejo de residuos sólidos. Luego que tenemos la supervisión y entrenamiento. Ahora, entendemos como supervisión y entrenamiento, ¿ya? Al proceso mediante el cual se capacita al personal, a los trabajadores, a todas las personas involucradas sobre cómo es que se van a manejar o cómo es que se va a implementar este plan. Porque si nosotros no, eh, no establecemos un criterio para el personal, entonces la gente va, digamos, a hacer a su criterio propio y esa no es la idea. Bien. Luego tenemos los aspectos económicos y administrativos, los que les decía un poco, ¿no? La parte económica, de dónde va a salir el dinero para ejecutar el plan de manejo de residuos sólidos. ¿Quién es el que va a dar el dinero? Si de repente, o incluso el área que va a estar a cargo de la ejecución del plan de manejo de residuos sólidos. Todos esos puntos son muy importantes que podamos tenerlos mapeados.
Y obviamente como un punto importante la legislación. No sé qué legislación es la aplicable en la cual se está basando la ejecución o la implementación del plan de manejo de residuos sólidos. Bien, entonces el plan de manejo de residuos sólidos, como les decía, debe tener unos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales de un plan de manejo de residuos sólidos? Reducir los riesgos o manejar los riesgos referidos, estamos hablando bien de la parte de salud, los riesgos referidos a un inadecuado manejo de residuos sólidos. Entonces, si es que yo hago un inadecuado manejo de residuos sólidos, van a haber un alto riesgo de repente de presentación de vectores, de nuevas enfermedades. Entonces, un objetivo es reducir los riesgos asociados a un incorrecto manejo de los residuos sólidos. ¿Qué más? El control de costos. Por darles un ejemplo, donde yo laboro anteriormente nos podíamos gastar hasta 40.000 soles mensuales en eliminación de residuos sólidos. Después de algunas acciones que hemos establecido, que hemos implementado, que hemos medido, hoy en día gastamos aproximadamente unos 15.000 soles mensuales. Y obviamente la idea evidentemente es seguir bajando esa cantidad, ¿sí? Porque no es que yo diga, ah, ya bajé la mitad, no es suficiente. No, la idea es cada vez ir bajando más y más la cantidad o los costos, digamos, asociados al manejo de residuos sólidos. Y hay un punto en el cual nosotros hemos llegado donde incluso las ventas de los residuos aprovechables superan a los servicios de disposición, por lo tanto tenemos un costo positivo ahí ya. Si tenemos ya un beneficio antes que un gasto. ¿Qué más debemos establecer? Acciones a corto, mediano y largo plazo. Corto, mediano y largo plazo. Porque no es cuestión nada más de decir de repente, ok, voy a poner tachos de residuos sólidos y con eso va a ser más que suficiente. No, tenemos que pensar a mediano plazo y a largo plazo para evitar que pueda generarse cualquier tipo de contingencia. Y por último, la participación comunitaria, que si bien cierto, no siempre se va a poder, no siempre se va a poder realizar, pero hay ciertas cosas que nosotros sí debemos tomar en cuenta respecto a la participación comunitaria, ¿no? Y es que eh, la participación comunitaria puede ser que participe la gente, la comunidad local o varias áreas de la organización al momento de ejecutar o implementar o elaborar inclusive el plan de manejo de residuos sólidos. Sí, entonces es importante esta parte también del proceso. Bien, una definición, digamos, de residuos sólidos y que van a ser contemplados, obviamente, al momento de elaborar el plan de gestión y manejo de residuos sólidos, es que los desechos son generados o que los residuos son desechos generados en los centros de atención de salud durante la prestación del servicio asistencial, incluyendo los generados de repente en los laboratorios que pueda tener. ¿Sí? Es importante poner las definiciones dentro del plan de residuos sólidos porque es posible que dentro del plan se utilicen ciertos términos que no son de uso común de repente por todos, ¿no? Y que se deben poner definiciones para que cualquier persona que pueda llegar a leer, cualquier persona que pueda llegar a leer este documento pueda tener un punto de definiciones donde él pueda encontrar la respuesta a ciertos términos que podamos tener, que vamos a poner en nuestro plan de residuos sólidos. Entonces, es muy importante que pongamos algunos términos y definiciones y de esa manera podamos que pueda ser más entendible el documento. Siempre recordemos que la idea siempre va a ser que el documento sea lo más entendible posible. Esa es la idea siempre del plan de residuos sólidos.
Muy bien. Como parte del plan de manejo de residuos sólidos, está el plan de contingencia, ¿no? Que también podríamos llamarlo de alguna manera plan de emergencia y que va a ir en este caso principalmente hacia lo que corresponde a los accidentes. Podríamos contemplar el tema de repente derrame de residuos sólidos, de un residuo líquido, sí, también, pero lo vamos a ver en este caso la parte de la emergencia en caso de accidentes. Esto, como bien les digo, debe ser parte del plan de manejo de residuos sólidos, específicamente del plan de contingencias que debe contener un plan de manejo de residuos sólidos. Entonces, ¿qué puede haber en el plan de emergencia por accidentes? Por ejemplo, el paso a paso de qué hay que hacer. Avistar al personal de seguridad, ¿no? Aislar el área del accidente de repente, dependiendo del tipo de accidente, obviamente, vamos a tener que hacer un proceso de aislamiento de la zona, del espacio, para evitar que posiblemente puedan haber otras personas que puedan verse afectadas, ¿no? Notificar a la autoridad cuando corresponda. De repente, sí corresponde notificar a la autoridad pertinente en temas de salud, ¿no? A DIGESA. Como de repente por la magnitud no es necesario, ¿no? Hay que identificar a la persona responsable y entendemos la persona responsable es a la persona que va a dar la cara y que debe tener todo el conocimiento de toda la emergencia que está ocurriendo. La persona responsable, la que va a dar la cara, en este caso ambiental, este, debe tener conocimiento de absolutamente todo lo que pase, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿sí? Siempre tener conocimiento de todo. Luego tenemos la identificación del producto, o sea, saber qué producto es, utilizar el equipo de protección personal, obviamente, según la identificación del producto, en preparar e implementar el plan de acción establecido ya en el plan de contingencia, y hacer un plan de implementación, ¿no? La descontaminación del aire, perdón, del área, la disposición de los residuos de limpieza, documentos del evento, el control y todo lo que medite a una emergencia relacionada a un accidente o de tipo ambiental. Muy bien. Entonces, como parte del plan de manejo, dijimos que tenemos la definición de las políticas de repente, o de los objetivos. Hay que hacer una estructura de manejo de jerarquía y responsabilidades. ¿Esto qué quiere decir? Establecer un punto, digamos, sobre los roles y responsabilidades de las diferentes áreas o personas, ¿no? Puestos de trabajo, en este caso, responsables dentro del plan de manejo de residuos. Porque no es de que toda la organización va a ser responsable, o el gerente es el responsable, o el jefe X es el responsable, no, sino que hay que establecer los roles, ¿ya? Y responsabilidades específicas, ya los roles y responsabilidades específicas. ¿Qué, qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Los procedimientos, guías, manuales, cualquier documento o procedimiento que existe en la organización que nos ayuden al correcto manejo de los residuos sólidos. De repente, hay un checklist, hay un formato de inspección, un formato de registro, y ese también debe ser parte del plan de manejo de residuos sólidos, porque es un documento fiscalizable, es un documento que se va a utilizar, es un documento fiscalizable, ¿ya? Todos los procedimientos que haya. Luego el entrenamiento. O sea, hay que entrenar al staff médico y que a los servicios auxiliares en cómo aplicar el plan de manejo de residuos sólidos, cómo lo deben ejecutar. Luego la participación comunitaria, que ya hemos comentado un poco, y el seguimiento y evaluación viene a ser el proceso mediante el cual el área responsable de la ejecución del plan de manejo de los residuos sólidos hace un seguimiento del plan. ¿De acuerdo? Verifica que el plan se cumple acorde a lo que dice y fue aprobado. Porque, ojo, un plan, un, un-
un plan de manejo de residuos sólidos no siempre va a ser el mismo, aún en clínicas similares, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes tópicos, diferentes consultorios de repente, entonces hay cosas que van a variar, ¿de acuerdo? Es por eso que hay que hacer un seguimiento y una evaluación del plan. Ahora, recordemos que por norma, el plan, digamos, se tiene que actualizar junto con el instrumento ambiental. Esto quiere decir que el instrumento ambiental se actualiza cada 5 años, el plan también debería ser actualizado cada 5 años. Ahora, el plan también se puede actualizar antes de esa época. Creo que hay un grupo con el cual hemos visto justo los casos en los cuales los planes se actualizan antes, ¿verdad? Entonces el plan se puede actualizar antes de los 5 años, pero tienen que cumplirse obviamente ciertos, digamos, parámetros, tienen que cumplirse ciertas características, ciertas condiciones, ¿no? Para que un plan pueda actualizarse antes de los 5 años. Pero de que se puede hacer, obviamente que se puede realizar sin ningún problema. Muy bien, la supervisión y capacitación, que era un punto que les decía que era muy relevante, ¿no? Viene referido al seguimiento que se le hace al plan de manejo de residuos, ¿no? Al seguimiento que se hace del verificar que se cumple y se ejecute el plan como debe de ejecutarse y que de repente no puedan haber por ahí algunas acciones que no se hayan considerado y que no permite la ejecución correcta del plan. De acuerdo, el plan de manejo de residuos sólidos es un documento con carácter de declaración juradas. Con carácter de declaración jurada. ¿Qué quiere decir que tenga carácter de declaración jurada? De que se tiene que implementar y ejecutar tal cual se ha establecido. ¿Sí? No se puede que diga, supongamos, ¿no? Que en mi plan de gestión y manejo de residuos sólidos dice que tengo 5 puntos intermedios, supongamos. Ya dice, en mi almacén dice que tengo 5 puntos intermedios de almacenamiento de residuos sólidos, ¿ya? Pero yo implemento cuatro. Yo resulta que implemento cuatro. Entonces, eso de ahí está mal, ¿ya? Porque yo no puedo implementar menos lo que dice mi plan. Mi plan tiene carácter de declaración jurada y lo que diga en ese plan es lo que yo debo realizar. Entonces, como supervisión y capacitación dice peligro de los residuos hospitalarios, métodos para prevenir transmisión de infecciones hospitalarias relacionadas al manejo de esos residuos, procedimientos de seguridad para el manejo de residuos químicos, farmacéuticos, radiactivos y objetos punzocortantes, apropiada separación de residuos, manejo, embalaje, transporte y disposición. Entonces, acá digamos que tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos eh, de cómo es que se debe em, dar las capacitaciones o qué temas podríamos tener o qué temas al menos debería estar involucrados, deberían estar involucrados como parte de la supervisión y capacitación en relación al plan de manejo de residuos sólidos. Bien, otra cosa que se debe tomar en cuenta es que se debe identificar obviamente las personas responsables de implementar las políticas de manejo de residuos, lo que les decía, ¿no? Tener bien identificado con roles, responsabilidades, quién va a hacer qué cosa, quién es responsable de tal cosa, ¿no? Y debe llevarse de una forma obviamente adecuada. Luego, y todo personal involucrado en el manejo de residuos sólidos debe conocer sus procedimientos, obviamente, ¿no? Si tienen procedimientos, debemos ejecutar esos procedimientos. Se debe dar capacitación básica al personal en servicio. La capacitación al personal nuevo en servicio, la capacitación de todo el personal deberá formar parte del programa de entrenamiento que deberá considerar que éste puede no tener fluidez en el idioma o ser semi-analfabeto. ¿A qué se refiere esto? Primero nos dice que si nosotros queremos este,
Si nosotros queremos de repente contratar personal nuevo, este debe ser capacitado obviamente en todo lo que va a hacer, ¿no? Y debe ser parte del entrenamiento incluso de y recién la capacito, no. La capacitación es inmediata, inmediata. Desde que el personal entra, desde ahí el personal debe saber cómo es el adecuado manejo de residuos sólidos y cómo se implementa el plan de manejo de residuos sólidos. Muy bien, respecto a los aspectos económicos y activos, hay que ver la capital de inversión inicial, o sea, cuánto dinero se va a invertir para implementar el plan de manejo de residuos sólidos. Se entiende obviamente que al inicio la inversión es fuerte. ¿Por qué es fuerte la inversión al inicio? Porque todos están, porque todos están pensando en todo lo que hay que comprar o implementar desde un inicio, ¿de acuerdo? Entonces, la inversión inicial es es un punto muy importante. Luego, la amortización sobre la vida útil de la planta y el equipo. Porque puede ser que haya equipos que nosotros compremos. Yo les conté, por ejemplo, que tenía una compactadora horizontal. Entonces, ese equipo tiene una vida útil. No me va a servir toda la vida. De repente, al inicio, es una compactadora de 5 toneladas y me compactaba muy bien 4,9 toneladas. Luego se va reduciendo, 4,8. Luego 3,6 y así sucesivamente. Entonces, la vida útil de un equipo es muy importante para poder definir, obviamente según la inversión, cuánto tiempo más lo voy a tener, cuánto tiempo más lo voy a necesitar o cuánto tenga yo que actualizar. El costo de los materiales, que tiene que ver con la capital de inversión, pero más referido obviamente ya al punto que sigue, que es el costo de operación, mantenimiento y reparación, y es el costo del día a día, ¿verdad? Es el costo de qué voy a gastar como insumos durante la operación, qué materiales voy a necesitar, qué implementos voy a aplicar, de repente EPPs, etcétera, etcétera. Luego tenemos los costos de energía, porque si tengo una planta, supongamos, que necesita de luz, pues voy a utilizar energía. Si tengo, por ejemplo, la compactadora que les decía, voy a generar energía. Si voy a tener un incinerador, voy a utilizar energía y hay que asumir todos esos costos. Los costos de contratación, porque la planta no va a funcionar sola, necesita de personal. Y obviamente los gastos generales, ¿sí? Ahora, en el caso del sector salud, pueden haber situaciones donde de repente hay una cooperación entre diferentes instituciones de salud. Y esto se da muchas veces cuando hay una institución de salud más grande de repente y esta de alguna u otra manera puede manejar los residuos sólidos de otras instituciones más pequeñas. Entonces hay un tema cooperativo. Entonces los ciertos gastos de operación o de materiales no van a ser asumidos por una institución, sino por otra, pero igual hay un gasto de repente, no sé, yo le pago al hospital para que ellos lo puedan incinerar. Yo no voy a tener mi incineradora, yo no voy a tener posiblemente el personal especializado, pero sí voy a tener que pagar para que en este caso otra institución pueda incinerar los residuos sólidos. Algunos requerimientos principales que se debe designar una persona este, a cargo del manejo de los residuos sólidos. Los residuos obviamente deben ser categorizados e identificados apropiadamente. Ya hemos visto algunos porcentajes importantes, ¿no? Si es que yo no categorizo bien, no segrego bien, puede que haya residuos que yo esté manejando como peligrosos o como no aprovechables, cuando en realidad sí son aprovechables. Los residuos deben ser apropiadamente segregados y dispuestos de forma segura e higiénicamente. Entonces, eso es muy importante porque si yo
hago una incorrecta segregación, es posible que tenga más residuos sólidos que eliminar. Si hago una correcta segregación, es posible que tenga muy pocos residuos sólidos que segregar. Entonces, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Las instituciones de salud o sus organizaciones, organizaciones de control deben cubrir los costos necesarios asociados con los programas de manejo de residuos sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas cosas que hay ciertas organizaciones que son las responsables de cubrir los costos. Otros puntos principales es que, por ejemplo, las plantas de disposición in situ, tales como los incineradores, porque un incinerador, como vimos, puede reducir hasta en un 90% el volumen de los residuos sólidos, debe sujetarse a procedimientos de control como instalaciones de disposición de residuos en la zona. O sea, si bien tengo un incinerador que va a eliminar hasta el 90% en cuanto a volumen, igual ese residuo, esas cenizas que me van a quedar, yo tengo que eliminarlo a un relleno de seguridad o un relleno sanitario. Deben existir también relaciones contractuales entre el generador de residuos, el transportador y el encargado de disposición final. O sea, debe haber algún tipo de relación contractual entre la entidad que va a generar el residuo, la que se lo va a llevar y la que lo va a disponer. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, una orden de servicio. Si yo tengo una orden de servicio, esta orden de servicio hace las veces, digamos, de un contrato, ¿no? Entre el generador y la persona que transporta y elimina el residuo. Normalmente la EORS que transporta lo lleva al lugar donde va a ser dispuesto, ¿no? Y obviamente ya se quita o se evita ese laxo entre que el generador tiene que coordinar con el relleno de repente para la eliminación y ver una empresa de transporte, sino que la empresa de transporte ve directamente este, el relleno al cual va a llevar el residuo sólido. Ya, pero debe existir un tipo de relación contractual. Porque OEFA, en ciertas situaciones, OEFA, si pide, si dice, oye, yo quiero, este, yo quiero que mi residuo vaya a tal lugar o a tal lugar, ¿ya? Entonces sí, sí puede pasar. Muy bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Antes de pasar a algunas estadísticas. Muy bien. Justo esa pregunta la vamos a responder más adelante. Más adelante vamos a definir quiénes deben ejecutar el plan. Bueno, en realidad, todos los establecimientos de salud deben tener un plan de manejo de residuos sólidos. Normativamente, toda institución debe tener un plan de manejo de residuos sólidos en todos los niveles. Pero igual vamos a ver que en ciertos niveles hay el tema del comité, del encargado. Eso lo vamos a hacer más adelante que justo le he puesto ahí. ¿Ya? Pero sí lo vamos a tocar. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Bien, entonces seguimos. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, resultados de un Plan Nacional de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, ¿ya? Y acá tenemos algunos resultados, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Ya, por ejemplo, son 16 establecimientos que han sido evaluados, ¿no? Algunos institutos, algunos hospitales, ya, pero son 16 en total. Y vemos que una clasificación general, ¿no? Una clasificación, genérica. Uno respecto a su gestión y la otra respecto a su manejo. Una respecto a la gestión y otra respecto al manejo. Por eso es que al inicio de la capacitación, ¿recuerdan que les pregunté cuál es la diferencia entre la gestión y el manejo de residuos sólidos? ¿Y por qué es importante tener en cuenta esa consideración? Porque en función a eso se ha hecho esta evaluación. Entonces tenemos que, por ejemplo, la gran mayoría
su gestión es entre satisfactoria y aceptable. Pero hay dos que tenemos que su gestión es deficiente, o sea, la parte administrativa no sabe cómo administrar los residuos sólidos. Y en cuanto al manejo, sí vemos que en su mayoría es entre deficiente y muy deficiente, lo cual la gente nos deja preocupado porque de repente, bueno, la mayoría de estas obviamente instituciones son de Lima, pero decir, diríamos, oye, entonces en Lima, ¿cómo se manejan los residuos sólidos? Porque de repente se gestiona muy bien, de repente, pero el manejo propiamente es muy malo, ¿no? Entendiendo cómo manejo la parte interna de los residuos sólidos es muy malo. Entonces, es obviamente preocupante cómo es que se realiza el manejo de los residuos sólidos en este tipo de instituciones, hospitales, establecimientos de salud en general. Entonces, acá tenemos un poco algunos porcentajes, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en cuanto a gestión satisfactoria, criterio satisfactorio, salió 6, 77,5%. En manejo, nadie obtuvo un puntaje satisfactorio, ¿no? En aceptable la gestión, tenemos 8, que es el 50%. En manejo son 6 las que tuvieron aceptable, que es el 37,5. Pero en deficiente, en cuanto a gestión, tenemos a 2 nada más, que es el 12,5, pero tenemos a 4 respecto al manejo. Y en muy deficiente en gestión, no hay nadie que sea muy deficiente, pero en manejo tenemos 6. Entonces, acá podemos ir viendo un poco en dónde están las debilidades de los hospitales o los establecimientos de salud. Ahora, hay observaciones principales que se encuentran sobre la elaboración de los componentes de la gestión de residuos sólidos. Lo principal, como vemos, es la elaboración del diagnóstico inicial. Si yo no tengo mi diagnóstico inicial, prácticamente todo va a estar mal. ¿De acuerdo? Si no tengo mi diagnóstico inicial, todo va a estar mal. El 75% en este caso que fueron evaluados no tenían diagnóstico inicial. Luego le sigue el plan anual de manejo de residuos sólidos. Porque claro, si yo no tengo diagnóstico inicial, difícilmente voy a implementar el plan anual de manejo de residuos sólidos. Luego, tenemos otros componentes como por ejemplo la presentación oportuna de documentos técnicos, la elaboración del reglamento interno del Comité de Residuos Sólidos, la apertura y uso del libro de actas, conformación del comité según recomendaciones, el nombramiento del coordinador según recomendaciones, participación en el proceso de adquisiciones. No son errores que van presentándose. Pero como vemos, la parte administrativa es la que es más grave, ¿no? La elaboración del diagnóstico inicial y la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos. Y es muy grave no tener esos dos documentos. Muy bien. El cuadro anterior es en función a la gestión de residuos sólidos. Recordemos que hablamos de gestión de residuos sólidos a la parte administrativa de los residuos sólidos. Bien, a la parte administrativa. Y eh, hablamos del manejo a la parte operativa. Por eso es que vamos a ver en este caso del manejo que tenemos que hay una inadecuada segregación en el 100% de establecimientos de salud. El 100%. Ahora, esto es de preocupar. No sabemos porque no sabemos específicamente a qué habrá, este, a qué habrá sido la observación respecto a la segregación, ¿no? Porque de ahí, todos, creo que, o ninguno tiene una segregación perfecta. Todos tenemos fallas en ese aspecto. Luego tenemos el almacenamiento intermedio, que de repente no hay o es inadecuado. El almacenamiento final, de igual manera, no hay o es inadecuado.
no hay un acondicionamiento de los residuos sólidos, de repente están mezclados, el transporte interno es deficiente, o el transporte externo es deficiente, y el tratamiento que de repente no hay, ¿no? Entonces, esas son las observaciones más comunes en la parte del manejo de residuos eh, de establecimiento de salud. Bien, ahora, en función de este mismo estudio tenemos que, por ejemplo, em, hay 381 establecimientos del MINSA, ¿ya? Que generan residuos peligrosos, específicamente los residuos biocontaminados. Y todas estas lo manejan con diferentes empresas, como por ejemplo DES, CONSAC, Proyectos Ecológicos de AEMO, Servicios Generales de Mantenimiento Juan Chaquito, Tecnologías Ecológicas Prismas, Albuferas Ingenieros, ANCRO, Global Servicios Integral Médica, Ingemedio SAC, etcétera. Pero, ¿qué es lo preocupante? De los 381 establecimientos, solamente declaran sus residuos 337. Es la gran mayoría, eso sí, pero no es el 100%. Y lo ideal, sabemos, es que sea el 100%. Entonces tenemos, como vemos, un déficit de más o menos 44 establecimientos que no declaran. Ahora, ¿cuál es la generación de residuos aprox? De salud, 35 establecimientos de salud, de e-salud, generan 41,79 toneladas de biocontaminado al año. La totalidad son dispuestos a un relleno autorizado. Las sanidades, que son Fuerzas Armadas y Policiales, hay 5 establecimientos, generan 794 toneladas al año, todos se disponen. Hospital de la Solidaridad generan 86 toneladas, todo se dispone. Clínicas particulares generan 8 toneladas, todo se dispone. Hospitales e institutos del MINSA generan 3.784 toneladas, de las cuales solo 612 toneladas reciben tratamiento por autoclave. Solo dos, ¿sí? Entonces, imagínense cuánto se genera de biocontaminados y cuánto es lo único que se trata. Como vemos, lo que se trata es mínimo, casi nada en realidad en comparación al total. Entonces, todo el año 2023 se han generado 12.754 toneladas al año de residuos peligrosos biocontaminados, en un total de 548 establecimientos de salud. ¿Quién puede hacer tratamiento en este caso? El Hospital Arzobispo Loaiza, el Hospital Sergio Bernales. ¿Cuánto se ha tratado? 624 toneladas al año. ¿De qué forma? Con autoclave principalmente, ¿sí? Y todo lo demás se ha dispuesto. Todo lo demás se ha eliminado. Ah, muy bien. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ya. Ojo, el diagnóstico basal, ya, es un documento, o sea, lo que se aprueba mediante resolución siempre es el plan de residuos sólidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el plan de residuos sólidos es el documento normativo, es el documento fiscalizable. El diagnóstico basal no es un documento fiscalizable. ¿A qué me refiero? Al diagnóstico basal es una línea base que me sirve a mí como institución para yo poder definir cómo voy a implementar mi plan de manejo de residuos. ¿Sí?
Disculpen, disculpen, se me fue la mano, pero mientras que voy explicando. El diagnóstico basal lo que hace es darnos la línea base, ¿no? Diciendo, oye, mira, esta es tu situación actual, estos residuos tienes, estas cantidades, estos volúmenes, estos porcentajes, ¿no? Eh, y en función a ello, es que yo elaboro mi plan de manejo de residuos sólidos. O sea, me sirve como una información preliminar el diagnóstico basal, ¿ya? Pero como les digo, obligatorio, de repente no es fiscalizable, pero sí es muy necesario. Porque si no, yo puedo, puedo elaborar un plan de residuos sólidos que no va acorde a mi realidad y que posiblemente me genere hasta sobrecostos inclusive. Me podría inclusive generar sobrecostos. Entonces, es muy importante de todas maneras, tener un diagnóstico basal. Bien, entonces, ¿qué es el Comité de Gestión Integral de Manejo de Residuos Sólidos? Es el grupo de personas que se van a encargar de establecer las directrices para elaborar el plan de manejo de residuos sólidos y para definir el responsable de la gestión de residuos sólidos. Entonces, tenemos, por ejemplo, todos los establecimientos de salud de la categoría 2.1, 2.2, 2C, 3.1, 3.2, 3C deben contar con un comité de gestión integral de manejo de residuos sólidos. Y los establecimientos de salud de categoría 1.1 y 1.2, 1.3, centros de investigación y servicios médicos de apoyo, deben contar con un responsable para la gestión integral y manejo de residuos sólidos, que obviamente debe estar capacitado. Todos deben estar capacitados correctamente, tanto los del comité, en el caso de los establecimientos de salud que hemos visto primero, como el responsable de gestión integral del segundo grupo que hemos visto. Pero todos deben estar correctamente implementados. Bien, ahora, para los establecimientos de salud de nivel 1-4, podrán contar con un responsable o un comité de gestión integral de manejo de residuos sólidos, y en ambos casos, todos los miembros del comité como el responsable deben ser designados con un documento firmado por el responsable del establecimiento de salud. Pues el médico jefe, el director, el gerente o el que haga las veces, pero tiene que ser el responsable del establecimiento de salud. Y el responsable para la gestión integral y manejo de residuos sólidos, de manera preferente, debe ser un personal de salud ambiental o quien haga sus veces. Esto quiere decir una persona que tenga conocimientos, que tenga la experiencia respecto a la parte ambiental. ¿Por qué salud ambiental? Porque se divide obviamente la parte de salud, ¿verdad? Cómo puede afectar a las personas, a los seres humanos, y también tiene que ver la parte del ambiente, cómo se puede evitar la afectación al ambiente. Entonces, es importante que haya un personal que conozca de alguna manera ambos, ambos casos, ambas situaciones. Pero ¿cómo es la clasificación para los que no saben de repente sobre la clasificación de los establecimientos de salud? Bueno, se dividen en tres categorías según el nivel de atención, ¿no? Una vez que se establece la categoría, la vigencia de la categorización es por un plazo de 3 años y luego hay que volver a solicitar la recategorización. Sí, es como cuando tienen una certificación, ¿no? Dicen, la certificación dura 2 años y hay que recertificar. De igual manera es con la categorización. Entonces tenemos primer nivel de atención, categoría 1.1, es un puesto de salud, posta de salud o consultoria con profesionales de salud no médicos. Categoría 1.2, posta de salud con médico, además de los consultorios médicos. 1.3 corresponde a los centros de salud, centros médicos especializados y policlínicos. Y el 1.4 agrupa los centros de salud y los centros médicos con camas de internamiento. Bien,
El segundo nivel de atención es la categoría 2.1, que es el conjunto de hospitales y clínicas de atención general, ya algo más grande, obviamente. La categoría 2.2 corresponde a hospitales y clínicas con mayor especialización, ¿no? Y la categoría 2E agrupan a los hospitales y clínicas dedicados a la atención especializada principalmente. El tercer nivel de atención, en categoría 3.1, agrupan los hospitales y clínicas de atención general con mayores unidades productoras de servicios de salud. La 3E agrupan los hospitales y clínicas de atención general con mayores unidades productoras de servicios de salud y servicios en general. Y la 3.2 corresponden a los institutos especializados. Entonces, estos grupos del segundo nivel y el tercer nivel dijimos que necesitan un comité de gestión de seguridad y salud, o disculpen, de un comité de gestión integral de manejo de residuos sólidos, perdón, ¿ya? Y el primero necesita solamente un responsable del primer nivel. Una vez conformado el comité de gestión integral y manejo de residuos sólidos, o designado el responsable, este inicia un proceso de capacitación a sus miembros. Sí, tiene que capacitar a todo el personal respecto al manejo de residuos sólidos. Muy bien, ahora la elaboración del diagnóstico basal o inicial. El diagnóstico basal o inicial de la gestión y manejo de los residuos sólidos forma parte de la planificación donde todo es, donde todo es tratamiento de salud, servicio médico de apoyo y centro de investigación a fin de mejorar la gestión y manejo en todas las etapas de los residuos generados. El diagnóstico basal, dice o inicial, es un requisito previo a todo diseño de implementación de un plan de gestión y manejo de residuos sólidos y es el elemento básico para formulación. Ya por eso les decía, es importante ese documento de todas maneras. El diagnóstico basal es un proceso de recolección, análisis y sistematización de la información acerca de la cantidad, características, composición y tipo de residuos generados en los servicios y de las condiciones técnico-operativas del manejo de dichos residuos en el establecimiento de salud. Entonces, como les decía, el diagnóstico basal es como una línea base, ¿no? De todos los residuos que se generan, cómo se manejan, recomendaciones, costos, etcétera. Ahora, la ejecución del diagnóstico comprende los siguientes puntos. Primero, identificar las fuentes principales de generación y las clases de residuos, biocontaminados, especiales, comunes, que se puede generar en cada una de estas fuentes. Este es un punto muy importante, el de las fuentes, porque si yo no tengo identificado mi fuente, no sé sobre qué es lo que debo yo atacar. ¿Cómo voy a saber a dónde atacar si no tengo considerada mi fuente? ¿Mm? Si no tengo considerada mi fuente, no tengo a qué atacar. ¿Qué más? Determinar en promedio la cantidad de residuos generados en los diferentes servicios, así como caracterización de los mismos. Cuando hablamos de caracterización, nos referimos a definir o distribuir el tipo de residuo que se genera. Si es papel, si es cartón, si es plástico. De repente por ahí se mezcla un biocontaminado con especial. Entonces, debemos hacer una caracterización de los residuos. Y eso obviamente nos va a llevar a unos porcentajes de caracterización de residuos sólidos. Luego hay que obtener información de los aspectos administrativos y operativos del manejo de residuos sólidos. Hay que hacer la sistematización y análisis de la información y tener como referencia el histórico de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud. Sí, siempre es importante tener como referencia eso. Muy bien. La caracterización de residuos sólidos se refiere a obtener la clase, el tipo de residuo, el volumen, el peso, a ese tipo de documentos principalmente. La información de aspectos administrativos y operativos, ya del manejo de residuos sólidos en el establecimiento de salud. Es importante que, como parte del diagnóstico basal, se pueda, se pueda entender o tener la información de los aspectos administrativos, ¿no? Cómo se manejan administrativamente ciertas cosas.
Y también obviamente la parte operativa, que no todo es la parte documentaria. Hay mucho de la parte operativa que también es necesario, es importante tomarlo en cuenta, tomarlo en consideración, porque al final el manejo de residuos sólidos, como bien decía, la parte operativa y es la que muchas veces se lleva la carga. Muchas veces la parte de gestión, la parte de documentos está siempre ok, es lo normal, ¿no? EFA rara vez eh, sanciona por un tema relacionado a documentos, porque usualmente los documentos siempre están correctos. Pero sobre lo que sí sanciona más comúnmente es sobre la parte de gestión, digo, de manejo. ¿Por qué? Porque sí es complicado tener un adecuado manejo de residuos sólidos. Y es una complicación general. O sea, no es que digamos, uy, no, solamente es algo de la clínica. En realidad, en cualquier institución es un tema complicado la segregación de residuos sólidos. ¿Sí? La parte del manejo, la parte operativa es un tema bien complicado. Luego tenemos la sistematización y análisis de la información. Número, tamaño y color de bolsa, frecuencia, recipiente, medio de transporte, almacenamiento intermedio. O sea, toda la información relacionada al manejo de los residuos sólidos se, sis- se, se sintetiza, ¿ya? Se une, se agrupa y se verifica qué cosas buenas, qué cosas malas se están haciendo para poder ver la problemática y poder darles una solución. Luego, tenemos uno de los puntos más importantes, el registro de información en el FIGERSOL, ya sea mediante la declaración anual o los manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos. Preguntas. Les hago la pregunta, mejor dicho. ¿A los cuántos días del inicio de cada trimestre se debe presentar los manifiestos de residuos peligrosos? ¿A los cuántos días del inicio de cada trimestre se debe presentar los manifiestos de residuos peligrosos? A ver, quiero leerlos en el chat. A ver. Bien, perfecto, Luis. Efectivamente, los 15 días hábiles después de cada trimestre, como le decimos, los primeros 15 días hábiles del inicio de cada trimestre se declaran los residuos peligrosos o los manifiestos de residuos peligrosos del trimestre anterior. Siempre recordemos que son días hábiles, porque a veces hay confusión y calculan en días calendarios, sino son días hábiles. Bien. Eh, algunos documentos. Ah, ya, la otra pregunta que les iba a hacer, ya me acordé. ¿Y cuándo se debe presentar la declaración anual de residuos sólidos? ¿Cuándo se presenta la declaración anual de residuos sólidos? A ver, ¿cuándo se tiene que hacer la declaración anual de residuos sólidos? Yo lo hemos visto en otro tema esto, ¿ah? Perfecto, Luis. Efectivamente, la declaración anual se hace los 15 primeros días hábiles del mes de abril. Se declara los residuos sólidos del año anterior. Y justo todos esos documentos, este, son parte de los documentos que están acá que estaba mencionando, ¿no? Un compañero dice a partir de mañana. Sí, pues a partir de mañana tiene que dar. Es más, yo justo cumplo años el 2 de abril, pero voy a estar ahí como loco prácticamente declarando porque no solo se va a hacer la declaración anual, sino también se tiene que hacer.
toda la declaración trimestral. Bien, el diagnóstico basal inicial es un documento que contiene, ¿eh? Ya, es un documento que contiene el informe de estudio acerca de la cantidad, características, composición, clase, volumen, peso y las condiciones técnico-operativas del manejo de residuos sólidos. El diagnóstico basal inicial debe ser elaborado cada 5 años y cada vez que se haga cambios en el establecimiento de salud, sustentado mediante el informe de estudio correspondiente. Entonces, el, el diagnóstico basal, como ven, tiene prácticamente el mismo periodo de actualización que un plan de manejo de residuos sólidos. Y el plan de manejo de residuos sólidos se basa en la actualización del instrumento ambiental. Entonces, como el instrumento ambiental se debe actualizar cada 5 años, el plan de manejo de residuos sólidos también se tiene que actualizar cada 5 años. Y si el plan de manejo de residuos sólidos se actualiza cada 5 años, el diagnóstico basal también se debe realizar cada 5 años. Bien, ahora sobre el plan de manejo de residuos sólidos. Es un documento de planificación de los generadores de residuos no municipales que describe las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deba seguir con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado. ¿De acuerdo? Es un documento obligatorio. El plan de minimización y manejo de residuos sólidos, bien denominado plan de manejo de residuos, de los proyectos de inversión de SIA forma parte del IGA, ¿ya? Y los cambios a las medidas contenidas en el citado plan se rigen por los establecidos y las normas del CIA, ¿ya? Este, Acá dice justo, para el caso de establecimiento de salud que cuente con un IGA, con un IGA, actualizan su plan de minimización y manejo de residuos sólidos cada 5 años. ¿Por qué? Porque el plan de manejo de residuos sólidos se aprueba junto con el IGA, ¿ya? Junto con el IGA. Cuando se hace por separado, cuando hay modificaciones que amerita que el plan de manejo de residuos sea modificado. Por ejemplo, salió la norma de NFU. Tuvimos que implementar la norma y modificar un poco el procedimiento. Y así cada vez. Muy bien. Luego tenemos el programa de minimización de residuos sólidos, que es un documento también de planificación. Pero el programa viene a ser ya, mejor dicho, el paso a paso, lo que hay que hacer, lo que hay que seguir, que tenemos que tenerlo registrado. Muy bien. El programa de minimización es para aquellos establecimientos que no cuenten con un IGA, ¿de acuerdo? Y tiene que presentarse, en este caso, ¿quién era la autoridad competente todavía? DIGES. A ellos se tiene que entregar. ¿Cuándo se actualiza? Cada 5 años. Y se presenta los 15 primeros días hábiles del mes de abril del año en curso. Ya siempre se presenta en abril y se actualiza cada 5 años, bajo la lógica de liga, ¿no? El liga se actualiza cada 5 años, entonces el plan de manejo de residuos también. Pero en este caso, como son establecimientos que no tienen IGA, igual aplica. ¿Y de quien elabora el liga puede ser el mismo establecimiento que profesional lo realiza? No. El IGA o el instrumento de gestión ambiental no puede ser elaborado por una misma empresa. Tiene que contratar a una empresa autorizada para elaborar el instrumento de gestión ambiental. ¿De acuerdo? El instrumento de gestión ambiental sí o sí es elaborado por un tercero. Y como parte del instrumento está obviamente el plan de manejo de residuos sólidos. Me ha tocado casos donde han hecho, por ejemplo, instrumentos ambientales y dentro de la concientización, la consultora no consideró el plan de manejo de residuos, que es algo novedoso, la verdad, siempre lo consideran. Y me contrataron para hacer el plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? Pero, como les digo, el liga tiene que ser elaborado por un tercero que esté inscrito y tenga capacidad este, para realizar cualquier acción referente al manejo de residuos sólidos.
La declaración anual sobre minimización y manejo de residuos, esto ya lo sabemos, se hace el registro primeros días hábiles del mes de abril y es una acción obligatoria que tenemos que ejecutar, que tenemos que hacer a través del SIGERSOL y que no hacerla implica obviamente sanciones. ¿Dónde se declara lo de los residuos sólidos? En el SIGERSOL, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Hoy en día todo es a través del SIGERSOL. El manifiesto de residuos peligroso, de igual manera, ¿no? Este, tiene que hacerse trimestralmente, como ya sabemos. Si un trimestre no utilizaste o no generaste residuos, lo puedes dejar en blanco sin problemas, ¿no? Pero el manifiesto de residuos peligrosos es un documento tan relevante como la declaración anual. Ambos tienen el mismo tipo de multa, creo que son 3 UIT. Entonces, es importante dar la correcta, este, ahí fue. Ya. Es correcto que los manifiestos lo hagamos trimestralmente, ya, y si nos pasamos, obviamente nos va a caer una sanción. El manifiesto de residuos peligrosos se reporta, al igual que la declaración anual, ya, este, se reporta a través del CIGERSOL ambos casos, el manifiesto y la declaración anual, ya. Y básicamente, creo que con ustedes también habíamos visto este, el tema de cómo usar el CIGERSOL, creo, ¿no? Me parece que que sí lo hemos visto, ¿ya? Conviene, existe un reglamento de protección ambiental para el sector salud, un listado de inclusión de proyectos del CIA. eh, Mira, un reglamento de gestión ambiental para el sector salud propiamente no hay. Lo que sí hay es un proyecto, ¿ya? Un proyecto eh, para ello, ¿ya? Porque a menos que yo recuerde no hay. Proyecto y clasificación anticipada, que es la clasificación que se da en el CIA, ¿ya? Eh, de eso sí hay una clasificación anticipada. Porque recordemos que los instrumentos ambientales, cuando son preventivos, los tiene que aprobar, obviamente, los tiene que aprobar el SENACE, ¿ya? Muy bien. Igual mañana les traigo el dato exacto sobre eso de ahí. Bueno, el acondicionamiento que se viene a referir a la parte donde preparamos los servicios, áreas y demás con recipientes para poder almacenar de forma correcta los residuos sólidos, ¿no? O sea, el acondicionamiento no se refiere a un tratamiento per se que se le va a dar, sino a cómo se lo manejan, cómo lo vamos a almacenar, con qué materiales, ¿no? Con qué depósitos, etcétera. Algunas etapas o cosas que hay que tener en cuenta respecto a los recipientes, ¿no? La capacidad que puede tener puede ser variable según el tipo de almacenamiento primario, intermedio, central. Este, va a variar, obviamente, ¿no? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, de que obviamente el envase tiene que ser mayor cada vez, ¿no? En este caso el primario, no sé, puede ser de 12 litros el primario, el intermedio de 150, el central de 180, 200 litros, en un metro cúbico inclusive. Pero siempre
tiene que ser mayor conforme va pidiendo el tipo de almacenamiento. El material, de preferencia siempre plástico, el espesor, acá no dice no menor de 2 milímetros, para el caso de primario no menor de 5 milímetros, para el caso intermedio y el central. La forma es totalmente indistinta, ¿ya? Puede ser tipo cilindro, tipo caja, como gusten. El color debe ser normalmente claro. La idea es que sea fácilmente, fácilmente identificable, ¿ya? Eso es lo principal, que es unos requerimientos que debe tener, ¿no? Obviamente todos los contenedores relacionados a residuos sólidos siempre deben tener tapa, ¿ah? La norma especifica que los contenedores de residuos sólidos deben tener tapa. Acá tenemos algunas especificaciones respecto a los bolsos de revestimiento que se pueden usar. Estos son datos que van a tener cuando los den las diapositivas, así que no se preocupen en ese aspecto, ¿ya? Algunos de viene para los residuos punzocortantes, ¿no? La capacidad de 0,5 a 20 litros, tiene que ser rígido, impermeable, resistente al trapaso por material punzocortante. El residuo punzocortante del rótulo dice el límite de llenado 3/4 partes, visible en ambas caras del recipiente. Acá nos dice todas las condiciones que más o menos debería tener el recipiente para punzocortantes, ¿no? Que es algo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Que teníamos, digamos, que duda. Acá lo mismo, en uno el símbolo de bioseguridad, otro de repente también de peligro. Luego ya viene la segregación, que viene a ser el proceso mientras se separan o se agrupan los residuos sólidos según el tipo de residuo. Esto ya lo hemos visto varias veces. El almacenamiento primario, que viene a ser en el lugar donde se segrega, es de nuestro almacenamiento primario. Ya siempre recordemos eso. Donde yo segrego es mi almacenamiento de tipo primario. El intermedio no es obligatorio tenerlo, pero básicamente es el lugar en el cual voy a almacenar en segunda instancia mis residuos antes de ser llevados, antes de ser llevados a mi almacén central o al almacenamiento final o central, ¿ya? En algunos casos el almacenamiento central pueden ser unos contenedores mucho más grandes y de ahí viene la empresa de residuos y se los lleva, ¿no? Es muy variable. Bueno, esto ya lo hemos visto. La recolección y transporte, también ya sabemos que la recolección se refiere al recojo de los residuos punto a punto de cada almacenamiento primario e intermedio. Del transporte viene a ser el recojo que se hace de los residuos desde el almacenamiento final hasta el lugar donde va a ser tratado o donde va a ser dispuesto el residuo sólido. El almacenamiento central o final, que para el caso de los residuos biocontaminados tienen cierta consideración que no puede estar más de 48 horas, ¿ya? En algunos casos puede pasarte hasta 72 horas, pero no puede pasar de 2 días el almacenamiento de residuos contaminados. Tiene que evacuarse de forma rápida e inmediata. La valorización, que si bien en en el sector salud será muy poco porque no hay grandes volúmenes de residuos por reciclar, de repente o reutilizar, pero que igual se debe considerar porque recordemos que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos nos especifica en primera instancia que hay que buscar la valorización de los residuos. Luego el tratamiento, que ya hemos visto que pueden haber diferentes tipos de tratamiento y que estos deben estar principalmente estipulados en el instrumento de gestión ambiental de la institución, de la clínica, del hospital, etcétera, ¿ya? Del lugar en el cual
puede encontrarse este, el manejo de los residuos sólidos. Entonces, el tratamiento de residuos contaminados puede ser opcional, previo a la disposición final, ¿ya? Eh, si bien es cierto es opcional, al final igual hay un tratamiento cuando va a llegar al relleno. No sé si o si va a haber un tratamiento siempre finalmente. Leo la recolección y transporte externo, que lo tiene que hacer sí o sí a través de una ERS, sí o sí una ERS. Y por último, la disposición final de los residuos sólidos en un relleno que obviamente sea seguro y que esté, que cumpla con todas las condiciones que pide la norma. Bien, justo sobre el tema que hablamos ayer un poco de la fiscalización, ¿ya? El, el decreto supremo que aprueba el cronograma de transferencia de funciones en materia de fiscalización ambiental de los subsectores, transporte, vivienda, construcción, saneamiento, comunicaciones, salud, defensa, justicia, educación, cultura, el organismo de evaluación fiscalización, al OEFA, se aprobó mediante el decreto supremo número 006/2023, MINAM. Y establece un cronograma, es un poquito más grande, pero solo he tomado lo que más nos importa a nosotros. Y dentro de este cronograma dice que el sector salud, específico, el Ministerio de Salud, específicamente el subsector salud, ya, la transferencia de funciones iba a iniciarse en el tercer trimestre del 2024. ¿Cuándo es el tercer trimestre del 2024? Desde julio hasta finales de septiembre. Dentro de ese periodo se debería iniciar la transferencia. Ahora, hay acciones, como bien dice acá, con excepción de las funciones transferidas en el marco del decreto legislativo 278. O sea, hay funciones que ya hemos revisado que son competencia de Digesa, poder ejecutarlas, poder enviarlas, poder revisarlas y demás. ¿Ya? Entonces, en el tercer trimestre se debió ejecutar o se debió iniciar del año pasado. Y el 20 de septiembre de 2024 hubo una noticia donde dice, en cumplimiento con el cronograma aprobado por el Decreto Supremo número 006/2023 MINAM, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud, iniciaron los procesos de transferencia de funciones de fiscalización ambiental conforme lo establecido en el Decreto Supremo número 006/2019. ¿Ya? Leo dice, la actividad protocolar de nivel de transferencia de funciones de fiscalización ambiental es una noticia, obviamente esto. Contó con la participación del presidente del Consejo Directivo de la OEFA, que es Juan Argüelles Chávez, el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, George Otsu Sánchez, y el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Pedro Cruzado Puente, quienes manifestaron su predisposición eficiente en áreas de conservación, en aras de conservar el medio ambiente, ¿no? Ahora, como dato importante es que el proceso de transferencia concluye en un plazo máximo de 6 meses, contado a partir de su inicio y excepcionalmente puede ser ampliado por resolución de Consejo Directivo de OEF. Esto quiere decir, si inició el 20 de septiembre del 2024, debería haber culminado en 6 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en marzo. El 19 de marzo del 2025 debió haber culminado su proceso. ¿Ya? Ahora, el 10 de marzo del 2025, o sea, hace poquito, nomás un par de semanas, se amplió el plazo para concluir el proceso de transferencia de funciones de fiscalización ambiental del Ministerio de Salud al organismo de evaluación de fiscalización ambiental OEF, que fue con Consejo Directivo 0006/2025 OEF. ¿Qué resolvió? Ampliar hasta el 19 de septiembre de 2025. Bien.
Entonces, ahora había una ampliación hasta el 19 de noviembre, que es la única que puede haber. Después de eso no puede haber más, ¿ya? Pero bien. Bien, entonces eso sería todo. Ya no sé si alguien tiene una pregunta, una duda. Ojo, aún no terminamos la clase. Ahora vamos a ver la parte práctica que les había dicho que íbamos a hacer entre hoy y mañana. Ya, pero es todo respecto al tema. No sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta, mientras que este, les explico cómo es lo que vamos a hacer. Ya. Ojo que como redes de salud, voy a ponerle la diapositiva que justo habla de este punto que su compañero está consultando, ¿ya? Porque ese punto es de la norma de residuos sólidos. Entonces, lo que dice ahí es lo que se tiene que finalmente ejecutar o se tiene que implementar, se tiene que establecer, ¿no? ¿Qué nos señala la ley? La ley de gestión integral de residuos sólidos. Que el DIGESA, que es la entidad que fiscalizaba, ¿qué va a poder hacer? Normar el manejo de residuos sólidos. Se va a poder establecer las normas. Va a poder controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado. Va a determinar la aplicación de medidas de seguridad. Y como último punto que dice, supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos sólidos en los establecimientos de salud, servicios y centros de apoyo. Entonces, las instituciones como DIGESA, las Jeresas, la DIRESA, etcétera, ya, va a seguir teniendo competencia para fiscalizar, pero en materia de residuos sólidos, ¿sí? En materia de residuos sólidos. Claro, yo voy a tener mi empresa, igual voy a sacar mi instrumento ambiental, también voy a tener como un plan de manejo de residuos sólidos, sí, y es que se tienen que integrar los planes de manejo de residuos sólidos. La idea es que se integren los planes de manejo de residuos sólidos. Y una vez que ya integraste los, este, los planes, ya las cosas deberían ser un poco más sencillas. Ya, pero dije, esa va a seguir revisando la parte de residuos sólidos. UEFA va a ir más que todo a un tema social, a un tema de conflicto, un tema de instrumentos ambientales propiamente, de cómo, de cómo ordenarse y demás cosas. Ya, entonces, DIGESA va a poder seguir haciendo, UEFA va a fiscalizar otros temas ambientales, seguramente igual tomará el tema de residuos sólidos, pero sigue siendo competencia igual de DIGESA. Bien, ahora les voy a explicar cómo va a ser el trabajo que se va a realizar. Son ahorita, a ver, 17 personas menos el host y yo, serían 15 personas. Vamos a hacer grupos de 3. Ya que son de 4, no vamos a trabajar todos, grupos de 3. En unos minutos van a formar los grupos y dentro de cada grupo yo voy a entregarles un diagnóstico basal. Yo les voy a dar un informe de diagnóstico basal que es elaborado en alguna clínica, hospital, instituto, etcétera. Ojo, nadie va a tener el mismo diagnóstico basal. ¿De acuerdo? Nadie va a tener el mismo diagnóstico basal. Todos tienen un distinto. Ya, decía, le voy a entregar un diagnóstico basal, ¿ya? Y de este diagnóstico basal tienen que sacar toda la información para elaborar un plan de manejo de residuos sólidos. Yo igual les voy a dar el esquema del plan de manejo de residuos sólidos. Es más, eso sí lo voy a poner en este chat ahorita. Denme un segundo, ahorita lo busco. Primero cierro esto. Ya. Uy, mm, ya, mejor
Lo junto de otra forma. Ahí, acá está. Ya, ahorita estoy adjuntando, estoy subiendo un documento, ya un documento, acá está, que es como un esquema de un plan de manejo de residuos sólidos. Hay algunos ejemplos, hay un nombre por ahí, un ejemplo de cómo se pone o cómo se debe poner, qué información de la que se tiene que colocar ahí, ya, ahí está. Ah, ya, no, claro, pero no, ya. Esta ficha de evaluación ya es un formato, digamos, el cual ustedes tienen que llenar. Así de simple y sencillo, lo tienen que llenar. ¿Con qué van a llenar? Con los datos que solicita la ficha, gente, ¿no? Y con los datos obtenidos del diagnóstico basal que le voy a dar a cada uno. Uy, no cargó. A ver, denme un segundo, por favor, no sé por qué no carga. Ahí se envió, creo. Ya les llegó el archivo, por favor, me puede confirmar alguien para saber si es que sí les llegó. ¿Ya? Esta ficha la tienen que llenar con los diagnósticos basales que les voy a dar. Esto de acá, obviamente no la vamos a terminar hoy. ¿Ya? Entonces haremos grupo hoy, haremos grupo mañana también. Yo voy a ir entrando en cada grupo para ver qué dificultades tienen, qué de repente es lo que no entienden, hasta cierto punto. Como vamos a hacer 5 grupos, de ahí cada grupo me va a exponer su plan su plan de manejo de residuos. ¿Qué es lo que me va a exponer principalmente? ¿Qué tipo de residuos se generan? O sea, los porcentajes de tipo de residuos que se generan, ¿ya? Cómo se maneja cada uno de los tipos de residuos sólidos. Eso principalmente, a ver, tipo de residuos sólidos, obviamente el nombre del establecimiento de salud, el tipo de establecimiento de salud, los porcentajes de caracterización de los residuos, los pesos que se generan aproximadamente, cómo es el manejo de los residuos, si es que por incineración, si lo tratan, si no lo tratan, si lo eliminan directamente, toda la información que realmente es relevante, ¿ya? Entonces, ahora me ayudan, por favor, con crear los grupos, que sean grupos de 3 personas, por favor, ya todos que sean grupos de 3 personas, y yo voy entrando a cada grupo y les voy a ir enviando el diagnóstico basal en cada grupo, para que trabajen en función a ese diagnóstico, ¿ya? Por favor, a ver si crean los grupos, por favor. Sí, ahorita lo hago. Bueno, un segundo. Esperen un minuto y ahorita lo vamos a crear los grupos. Listo, ya está. Ya, perfecto, gracias. Ya yo voy a ir entrando a cada uno de ellos.